He visto una conferencia en YouTube donde citaban la posibilidad de que la Tierra puede ser una colonia penal o algo así por el estilo. Quería saber si esto proviene de la misma Biblia No, non dalla Bibbia, o es una especulación. no, non dalla Bibbia, ma No es de la Biblia, sino de los textos considerados canónicos por los cristianos coptos, donde se habla precisamente de una guerra ocurrida en el cielo, donde los perdedores son enviados aquí y condenados o encadenados, digámoslo así, en el sentido de que no están encadenados, sino obligados a estar aquí. nel qual En caso ese caso, digamos que nosotros estaríamos almacenados. prego. Le están haciendo una pregunta a Mauro Biglino, del cual no se escucha claramente de lo que trata. Miracolo di El milagro del anciano, así es. Le están preguntando algo de... Ah, ma si è Se verificato? verificó. Cioè parliamo un Hay attimo muchos milagros hoy por hoy. perché lì Porque bueno, es imposible identificar la fuente histórica porque las leyendas se forman sobre fenómenos extraordinarios que son muchísimos. sapendo che Sabiendo que hay un fenómeno extraordinario, hay que verificar el cómo. El problema aparece cuando este questi fenomeni fenómeno extraordinario es attribuiti atribuido al mondo al del mundo del más allá. cioè Es quindi decir, cuando son atribuidos a los santos, a las come vírgenes, vengono attribuiti, etcétera, etcétera, eccetera, eccetera, eccetera. E il problema el problema nace ahí. perché i fatti Porque el sucesos straordinari extraordinarios ocurren. ora Ahora, la iglesia dice di essere molto que está attenti, muy atenta antes de definir los milagros atendiendo a los progresos de la ed ciencia. è totalmente Se volvió tan attenta. atenta que los milagros desaparecieron. Se la Si la Chiesa iglesia fosse estuviera veramente verdaderamente atenta, attenta, debería, dovrebbe, diciamo, digamos, al menos cada 25 años, fare hacer riesaminare ciò che si è reexaminación de los manifestato procedentes, così. como que fue definido milagroso anteriormente. Perché viene Porque definito está definido milagroso milagroso porque perché aquello de lo que en ese questo momento se determinó no se conocían las causas. detto Pero no han dicho que 10, 15, 20, 50 años non si después possano no se conoscere. pudieran saber las Se causas. per esempio Si por adesso ejemplo la iglesia hiciera reexaminar el milagro de Lourdes, circa il acerca del 40% dei 30% de los 62, me parece, 62 miracoli di 62 Lourdes, milagros de Lourdes desaparecerían. perché si Porque sa se come sabe que sono. ocurrieron las cosas Però o cómo ocurrieron. l'astuzia sta nel Pero la definire astucia está en milagrosa definir per como sempre. milagrosa y mantenerla milagrosa por siempre. Ma l'astuzia è Pero la doppia. astucia es doble. En el Se tu pensi che sentido de invece il que milagroso definir potrebbe milagros es definirsi un evento del que no se naturalmente, conocen las causas naturales. Es decir, non si no sa se come define la como la natura naturaleza ha ha agito. actuado. La mia Mi domanda è, pregunta es, si ¿se sa sabe come cómo il actúa el potere sobrenatural? naturale ha agito? Si ¿Se sa sabe cómo él quale actúa el diva poder sia pío, chiamato? el Padre Pío? Perché si ¿Por dice, qué se dice, siccome si non como no sappiamo come sabemos cómo agita actúa la la natura, naturaleza, por lo dunque non tanto no se possiamo debe a la dire, naturaleza? invece En non cambio, no sappiamo sabemos cómo come trabaja el agita la Padre Pío, pero naturaleza, fue obra del Padre Pío. non è quantomeno No illogico. es cuanto menos Non ilógico, no sappiamo. sabemos y no Quindi sabemos. sosteniamo Entonces così. sostengamos la Anche decisión. perché io También porque yo lo digo sarebbe un dramma se frecuentemente, fosse vero. sería un drama si fuese verdadero. Sería un drama. Però noi Mi pensiamo, padre fallecido, supongamos, igual que mi madre, etcétera. diciamo che qui Así que digamos que tengo un pariente que está particularmente mal, así que me dirijo a mi padre y le digo, ya que estás allá, intercédeme lui va da ante Dio, Dios, perché si dice che i para miracoli que li se fa dice que los milagros los hace Dios a través de los lui santos. va da Dio. Él va con Dios y le dice, mira, si quieres tú puedes hacer esto. Y Dios dice, no, tú no has hecho suficiente. Invece parlo col Entonces Padre hablo con Pio, el il Padre Padre Pio Pío y va el là Padre e Pío va dice, allá y le dice, tú sí has sido bueno, te haré el milagro. ¿Están viendo lo absurdo? saremo nelle Si esto fuera así, estaríamos en manos de unos locos. Posso? Estaríamos en manos de un loco. Sì, prego. Non dico farò Sí, dígame. parte, quindi. Ok. Volevo Ok. sapere qualcosa in più, se c'è, su una cosa che accennavi Sobre algo que se mencionó en alguna conferencia y le encontré interesante sobre el origen etimológico de la palabra diablo, el rival de los Elohim y de Yahvé. Sì. Famiglia di Abramo, Familia de Abraham, el padre de Terak, Abramo, Abraham, Nacor, Nacor, Aran, Arán,
Isaac y Jacob. Jacob y Esaú, hermanos gemelos. Arán tiene a Lot, del cual descienden los moabitas y amonitas. Deuteronomio 32:8, que dice que cuando el Elohim, es decir, el jefe de los Yahvé, distribuyó los territorios y las naciones, en varias oportunidades a Yahvé le toca esta parte de aquí. Jacob, que después toma el nombre de Israel, así que Yahvé se ocupa de estos. Nada más. Estos de aquí son seguidores de uno que se llama un Elohim llamado Kamosh. Elohim como Yahvé, idéntico, está citado en la Biblia, como Elohim. Y los amovitas son seguidores de uno llamado Milcom. Elohim como Yahvé también, y rivales de Yahvé. Ahora esto es en la Biblia. Esto que digo es una impresión mía, así que como es mía, pueden quitarla inmediatamente. Como a Abraham se le presenta a uno que se llama, o como se dice llamar el Shaddai, que es traducido como Dios omnipotente, el cual eso es equivocado. En realidad en la Biblia de Jerusalén, que lo cita al principio, está escrito que el Shaddai, el mejor y la hipótesis, es el Señor de las estepas. Está traducido como el omnipotente, y eso está mal. Y se presenta y dice, yo soy el Señor de la estepa. En la Biblia dice, yo soy el Señor del omnipotente. Una ridiculez. Ahora, repito, esta es una impresión mía. Según mi opinión, este de aquí es el padre de Kamosh, Milcom y Yahvé. Son 3 hermanos, de los cuales el padre ha entregado 3 partes de la misma familia. Les digo, tú tomas estos, tú aquellos, y tú tomas aquellos otros. Pero esta es una interpretación mía, no está en la Biblia. Así que en la Biblia estos son los nombres. Este de aquí era llamado Baal Peor, que quiere decir Señor en la exposición de los órganos genitales, que es mucho sexo y hacía tener sexo a los suyos. Tanto es así que el mismo Israel deja a Yahvé y se iba con ese de ahí, mientras que Yahvé los asesinaba. Porque ustedes saben, tener sexo no es lo mismo que ir a la guerra, obviamente. Este de aquí, otro se llamaba Baal, Señor de las moscas. Y depende de cómo se le da esta palabra. El Señor de las moscas o el Señor del principado. No le afecta. Baal Peor, así que estos de aquí son los 2 rivales de Yahvé. Cuando Yahvé se convirtió de hecho en Dios, es decir, el Dios espiritual, trascendente, omnisciente, omnipotente, que en la Biblia no está en ninguna parte, porque en todo menos que omnisciente, todo menos que omnipotente. Por eso digo que habla de la Biblia como si la Biblia no existiera, porque no lo hace. Ahora Baal Peor fue traducido al griego. Baal Fegor, que después se convirtió en Baal Fegor o Belfegor, que se transforma en Belzebú. Así que esos que eran 2 rivales de él, de Yahvé, por la conquista, por el control de aquel territorio, en el mismo mundo del más allá fueron convertidos en 2 diablillos. Por eso cuando yo veo que alguien dice, nosotros invocamos a Baal-Fegor, a mí me da verdaderamente una risa. Porque los nombres derivan de aquí. Los nombres en estos. Buonasera Mauro, volevo fare una domanda. Buenas noches, Mauro. Quisiera hacer una pregunta sobre el libro del Apocalipsis. Por otra conferencia del Apocalipsis. Pero probemos. Yo digo que una opinión rápidamente. Si no, se deberá esperar. Ok. Entonces voy a ser muy rápido. Según mi opinión, el libro del Apocalipsis, que es solo uno de los tantos apocalipsis escritos a lo largo del tiempo, en el tiempo que sea, así que no es que eso contenga la verdad. Fue seleccionado porque era de algún modo funcional e interpretable. Era un texto escrito en código para las iglesias nacientes en el tiempo de la confrontación de su lucha, digamos así, de lo que era en ese momento, el mejor dicho, de la necesidad de defensa del Imperio Romano,
Faccio un esempio, si fa molto Doy un parlare ejemplo, del escuchamos 666, mucho hablar del 666. ora il 666 Ahora el 666 es la transposición del nombre Kaiser Nero, Caesar Nero, cioè es dell'imperatore. decir, el emperador Nerón. Nel papiro di El papiro oxirrinco, que es más antiguo que aquel donde sale el Apocalipsis que tenemos nosotros, no era 666, sino que era el 616, que era la transposición numérica del nombre Calígula, que era el emperador, no el inmediante precedente, sino el que era anterior a ese, respecto a Nerón. Entonces quiere decir que cuando ese Calígula, la bestia, era 616, y cuando estaba Nerón, la bestia era 666. Un cambio total, manipulación. Le están haciendo otra pregunta a Mauro Viglino, del cual no se escucha, pero podemos intuir con la respuesta que puede dar él a qué clase de pregunta fue a la que se refirió. Madre mía, debería decirle algunas cosas muy interesantes. Sobre los cereales, las semillas, productos artificiales, perché arriva da porque viene de toda una serie de eventos genéticos tan raros que deberían ser definidos de imposible. Muy extraños en la naturaleza de donde vienen, ¿eh? lì dove i En los textos antiguos dice che c'erano que eran ellos los que lo hacían, es decir, en el Gan Edén, sulle patate, sobre las papas, de dónde vinieron, là, cioè nel allá en el otro continente, donde incluso la ciencia dice, con la patata, como la papa fue creada, que es algo que hizo con modificación genética en laboratorio. ¿Y de dónde salen esas cosas? Con los que alimentaron durante siglos y milenios, y se nutrieron centenares de miles de millones de personas. Parecen ser alimentos artificiales, eso también se aplica al maíz. Vale para todas las modificaciones genéticas que se han identificado también en las uvas. Producto importantísimo para ellos también, porque de la uva, resveratrol, que se encuentra en el ácido del vino, se encuentran muchas cosas, uno de los cuales es calmar e incluso curar. Y las lesiones derivan a lo largo de viajes espaciales. Resveratrol. Por combinación, lo primero que hicieron es llegar y plantar una viña. También el arroz entra en esa categoría. Sí, exacto, porque hace el grano resistente a las selvas, etc. Detrás de los cítricos, detrás de las uvas. En definitiva, toda una serie de productos alimenticios que parecen ser el resultado de una intervención, porque han tenido de súbito, en general, cuanto menos, cuando hablábamos al principio de la translocación robertsionaria, por lo general llevan a la muerte del individuo. En cambio, en este caso, todas sobrevivieron, lo que hace pensar que las tenían bajo control. No sé nada, honestamente no lo sé. En los animales, por ejemplo, pensemos en la oveja. Los animales, la mayor parte de la especie de animales domésticos que conocemos nosotros, han sido, han nacido, han salido, han emergido exactamente en el mismo periodo en el cual aparecerían. Por ejemplo, que tuvieron lugar las mutaciones genéticas sobre y siempre en el mismo lugar. Entonces es necesario decir que ahí en el norte de Mesopotamia hubo una concentración de casualidades realmente extraordinarias. Surgieron animales que son los que aportaron la obtención de alimento. Otra cosa, pensemos otra cosa, la población de predadores no tiene necesidad de un consumo continuo de calorías, porque los depredadores trabajan por 2 o 3 días y después, una vez que consumieron alimento, pueden estar sin comer hasta 3 días. En vez de, por ejemplo, los cereales sirven para el aporte cotidiano de calorías a las poblaciones que deben trabajar todo el día y todos los días. Es decir, esto fue algo que fue estudiado muy bien. Entre otras cosas, esto lo digo en el libro Resi Humani, en el libro Relatos sobre los Sumerios, y que también está en la Biblia. El relato de los sumerios y los acadios está todavía mucho más claro. Está escrito, yo escribo, que nosotros, es decir, los sumerios, comíamos hierba del prado como las ovejas. Que después llegaron ellos y nos dieron los cereales y nos enseñaron a cultivarlos. Ahora bien, como los pueblos cuando hablan de sí mismos tienden a magnificarse y llegan hasta atribuirse invenciones que no han hecho,
Acá estamos frente a un reconocimiento total de la incapacidad. Yo digo, comíamos como las bestias, comíamos pasto directamente del campo. Llegaron ellos y nos dieron esto, algo mejor. Estupendo. Es decir, lo dicen ellos mismos. Solamente tenemos que hacer de cuenta que es verdad. Nos vemos la próxima.